Hola amigos, buenas tardes. Hoy me gustaría dedicar esta clase a un tema que bueno es más como literario, ¿no? De mi parte. Un poco de los 50 libros que bueno yo creo que deberías de leer alguna vez en tu vida, ¿no? Por lo menos una vez en tu vida y bueno me gustaría hablar un poco de cada uno, poner algunos ejemplos de cada uno y un poco la temática o por lo menos la influencia que tienen estos libros, estas obras literarias, casi todos son literatura, pues alguno que otro que es un poco más filosófico. Pero bueno, me gustaría decir que son libros que, bueno, para mi muy particular opinión y muy humilde opinión, con toda sinceridad, pues han marcado mi vida, ¿no? Estos libros los he leído desde, bueno, a partir de algunos incluso desde los 11 12 años hasta todavía ahorita a mis 31 años, pues sigo leyendo algunos, sigo leyéndolos y han sido parte formadora tanto en mi forma de ser como en mis principios de vida, ¿no? Que han regido un poco mi filosofía de vida y me gustaría recomendárselos, ¿no? Para que ustedes los tengan a la mano. De hecho, casi todos pueden ser accesibles incluso ahorita con las tecnologías digitales, ¿no? Los pueden encontrar en PDF o disponibles en línea. Entonces no va a presentar ningún problema. Y como son obras algunas muy conocidas, pues bueno, también su precio se dará en un costo no muy alto. Voy a empezar del número 50 al número 1, o sea, del menor al mayor gusto que tengo de ellos, pero que no obstante los pongo aquí porque se merecen ese lugar, ¿vale? Como si fuera un top 50, ¿no? Ya ven que antes había un top 10, bueno, este es un top 50. Vamos a empezar. Bien, número 50. La Ilíada de Homero. Este texto clásico, ¿no? Escrito por Homero en el siglo VI a.C., un texto que nos habla sobre la aventura, sobre la idea de los... Es un poema o un poema escrito en lírica, épica, eh, que nos habla un poco de las aventuras de unos héroes, en particular de una confederación de estados griegos, liderada por Agamenón, rey de Micenas, y su hermano Menelao, que bueno, van a liberar a las mujeres del segundo, ¿no? Secuestrada supuestamente por Paris, hijo del rey Priamo, la mujer es Helena, secuestrada por Paris y que ha sido llevada a la ciudad de Troya. Entonces, la confederación griega, ¿no? que se dirige a estos estados griegos, convocados por Agamenón, para vengar pues esta afrenta a Troya, ¿no? Y que dirige esta expedición junto con otros caudillos como Ajax, Pollux, por ejemplo también está Néstor, otro de los personajes literarios, uno de los más famosos y célebres, Aquiles, ¿no? Y bueno, uno que a mí me gusta más, que es Odiseo, que después también va a haber un libro que la creamos a dedicar a Odisea. Este texto es clásico, ¿no? Y bueno, creo que es obligado para la literatura y bueno, más adelante también se puede ver la influencia de esta obra, por ejemplo, en el caso de Quijote de la Mancha de Miguel Cervantes Saavedra, muchas influencias literarias, de hecho tanto que bueno, muchos de los que nacimos, digamos, en los años 80, 90, pues todos tuvimos el beneficio de ser educados en esta educación clásica literaria. Es una recomendación muy buena. Bien, número 49, El Conde de Montecristo, de Alejandro Dumas. Este libro buenísimo, ¿no? De conspiraciones, escapes de prisión, complots, ¿no? Y bueno, venganzas. ¿No? Y bueno, trae una frase de las más emblemáticas que a mí siempre me gustó, que dice, no hay felicidad o infelicidad, sino la comparación de ambos extremos. Solo quien ha pasado por la mayor dificultad puede alcanzar la mayor felicidad. Solo quien ha deseado morir puede apreciar lo bello que es el Es una frase emblemática que, bueno, Alejandro Dumas recoge y, dicho sea de paso, hay que decirlo, el libro está inspirado en el padre de Alejandro Dumas, que cual fue un militar de origen haitiano-francés, ¿no? Que participó en las guerras con Napoleón durante las guerras napoleónicas y el cual, bueno, fue apresado por deslealtad y traición a la patria y, bueno, fue encarcelado injustamente mucho tiempo de su vida. Entonces, Alejandro Dumas recoge esta visión de su padre y nos la condensa en este excelente libro del Conde de Montecristo. Bien, 48, Ficciones, de Jorge Luis Borges. Bueno, este texto de Borges, bueno, si alguien ha leído a Borges, su forma de escribir pues es un poco típica, ¿no? Un poco todavía recordando el idioma del siglo XIX, pero bueno, es un libro que yo consideraría uno de los más bonitos de Borges, en cuanto a estos relatos o cuentos cortos que nos vende aquí de manera muy profesional Borges, que en particular viene uno que a mí me gusta mucho, se llama déjenme recordar el nombre, que es muy bueno. Eh, es un cuento que habla un poco como esta idea de Funes el memorioso, se llama el cuento. Sí, Funes el memorioso es un cuento buenísimo de un chico con una memoria impresionante que incluso recuerda cada hoja de cada árbol, de cada calle, de cada cuadro. Pero no obstante al final, bueno, no tiene un uso práctico a este causa, a esta memoria.
bueno, les dejo un poco la intriga de este texto de Borges, de este cuento de ficción. 47. 100.000 leguas, perdón, de viaje submarino de Julio Verne, esta obra para los amantes de la ciencia ficción, la cual representa, bueno, el viaje del Capitán Nemo, ¿no? En este submarino, ¿no? Bajo las profundidades del mar, el cual nos narra pues, la aventura de este grupo de investigadores, ¿no? De este grupo de viajeros que se están introduciendo, ¿no? En una nueva hábitat, en una fauna, y que dio paso, ¿no? a la ciencia ficción como tal, ¿no? Julio Verne fue uno de los iniciadores de este género. 46. La muerte en Venecia, Thomas Mann. Este libro buenísimo, Thomas Mann, que nos habla, bueno, de que la muerte viaja, ¿no? Y se hace pasar por una persona en la ciudad de Venecia, en la cual, bueno, conoce a otro hombre con el que comparte una tarde, un fin de semana, ¿no? Con una persona de la cual se enamora. Y bueno, nos presentan un poco también el ocaso de estas relaciones intempestivas, pero sobre todo estas relaciones fortuitas que a veces existen en la vida, a la cual algunos lo hemos experimentado alguna vez, una relación fortuita con alguien, una relación espontánea, ¿no? Bueno, nos describe muy bien a fondo, ¿no? Por ejemplo, una buena descripción de la ciudad de Venecia, en Italia, ciudad clásica, renacentista, ¿no? Y vale la pena darle una mirada. Número 45. En busca del tiempo perdido, de Marcel Proust. Bueno, Proust es uno de los forjadores de la literatura decimonónica en Francia. Creo que este libro, bueno, recoge muchas de las impresiones que alguna vez llegamos a tener en la vida. Si alguien vio la película de Ratatouille, es la referencia más directa en el momento en que, bueno, que es Remy, la ratita que cocina, hace el plato para el crítico de comida, Antonego, y le sirve este plato que, bueno, ellos no saben, pero que Ego cuando lo come recuerda su infancia, como este viaje, este shock que tiene de ver su infancia, ¿no? Cuando su madre le preparaba este plato, que es un plato vegetariano, por cierto, eh, y él recuerda, ¿no? Digamos que esa metáfora o ese ejemplo de las sinestesias y las sinergias que se presenta ahí está condensado o viene justamente de ese libro de Marcel Proust, donde, bueno, en sí no es un ratatouille el guiso que le hacen a Marcel Proust, sino durante una visita con un amigo, le ofrece una magdalena y un té, una magdalena que es una especie como de bollo, una especie de mantecada, por decirlo así. Y bueno, perdón, que al probarla Marcel Proust con el té, empieza como a recordar aspectos de su infancia, donde dice, ¿cómo es posible que haya podido olvidar todo esto? Y por eso el nombre del libro, En busca del tiempo perdido. Esta idea de la nostalgia que nos viene cuando crecemos a cosas que ya no hacemos, ¿no? O por lo menos recuerdos incluso de comida, de olores, por eso les digo estas sinergias, estas sinestesias, aquellos olores, colores, sabores, vienen con el tiempo como un adjetivo, ¿no? En el tiempo perdido. Es la idea más o menos, pero bueno, es muy recomendable. Número 44, Sin novedad en el frente, de Erich Maria Remarque, este soldado alemán. Si alguien está aficionado a la literatura de guerra, es una muy buena recomendación. Una buena recomendación sobre todo desde la perspectiva de los vencidos, ¿no? De los perdedores de la guerra. En este caso es un testimonio de la Primera Guerra Mundial, donde, bueno, Erich Maria Remarque era un soldado alemán que participó activamente en la guerra de trincheras en Francia. Y bueno, nos narra un poco la experiencia de ser un joven soldado de infantería en las trincheras durante el invierno de 1914 a 1918, que duró la guerra. Bueno, es un texto muy recomendable para aquellos que quieren introducirse como en las memorias y en los testimonios de vida de la experiencia militar. Es muy, muy recomendable. Bien, número 43, Los Tres Mosqueteros. Este libro en particular para mí es uno de los que más ha marcado mi vida. Y bueno, hoy en día lo sigo leyendo. Lo sigo leyendo con mi hijo. Donde lo leemos en el sentido de que bueno, yo trato de que él pueda entender más adelante, no te estoy diciendo bebé, que él pueda entender los efectos que tiene la amistad y el honor, que son dos valores que yo creo nunca deben de perderse. Y bueno, nos refuerza como la idea de la amistad sobre todo, pero el honor y el valor que tienes cuando defiendes a tus amigos, a los verdaderos amigos. Creo que es un libro muy recomendable para la infancia. Yo recomendaría que los niños lo leyeran entre los 8 a los 12 años. Es muy bueno para que también de Alejandro. Número 42. El ruido y la furia. William Faulkner. Esta novela y este autor, Faulkner, que es un autor bueno del sur de los Estados Unidos, es muy emblemático porque es uno de los pocos que bueno, han logrado mostrarnos
cómo fue la decadencia de las grandes familias aristocráticas del sur durante y después de la Guerra Civil Norteamericana, cuando bueno, el norte gana la guerra y bueno, impone esta visión de la emancipación de los esclavos africanos o de los esclavos afroamericanos en este caso. Bueno, cómo viene para las grandes ciudades del sur y sobre todo las grandes familias del sur, pues esta como decadencia política, social, que en un momento fueron pues la élite comercial, la élite agricultora y sobre todo la élite de la aristocracia sureña, que va a ir desapareciendo, ¿no? Los efectos que tiene particularmente en una familia, que es un poco el contexto del libro, ¿no? De Fauner, ¿no? El ruido y la furia, que de hecho incluso un grupo de rock en español, Los Héroes del Silencio, en honor a Fowler, pusieron el título a un disco en vivo, a unos conciertos que se lanzaron después de la separación del grupo, The Sound of the Fury, o El ruido de la furia en español, que es un libro muy recomendable para describirnos las condiciones del sur de Estados Unidos de 1870 a 1940. Pero bueno, 41, Las aventuras de Tom Sawyer y Huckleberry Finn, de Mark Twain, igual, justamente, hablando de yo creo que deberían tenerse primero Huckleberry Finn y luego ya el libro de Fowler, porque justamente Huckleberry Finn y Tom Sawyer, que es un libro escrito por Mark Twain, nos habla justamente de esta vida campirana de las ciudades del sur y cómo era la vida antes y después de la guerra civil, ¿no? Es decir, las cosas tan cotidianas como ir al lago a pescar, masticar tabaco, etcétera, etcétera. Es decir, todos los rituales y costumbres que existían en el sur de los Estados Unidos durante este periodo tan controversial, ¿no? De los estados que abogaban por la esclavitud, mientras que estos esclavos eran los famosos abolicionistas, particularmente los del norte. Entonces el conflicto que existe entre los niños que crecen justamente en esta condición política racial de Estados Unidos. Es una obra muy recomendable también. Bien, número 40, el retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde. Bueno, este texto que es también un referéndum, ¿no? de la literatura del siglo XIX, que nos presenta el imaginario colectivo de los dandies, esta figura del jugador, del tipo atractivo, ¿no? Del tipo que viste bien, ¿no? Del siglo XIX, que después, bueno, en el siglo XX vamos a tener en México, por ejemplo, Catrín, Pachuco después, estos estereotipos típicos. También es muy interesante porque nos narran cómo viene la obsesión por uno mismo, ¿no? La importancia de la obsesión y del hedonismo frente a las pasiones humanas. Es un libro muy recomendable, bueno, de Oscar Wilde, donde bueno, viene esta crítica, ¿no? a sí mismo, ¿no? a la vanidad del ser humano, ¿no? A la vanidad de querer ser siempre el mismo, ¿no? A pesar de la edad y a pesar de los años. Texto fundamental. Número 39, El viejo y el mar, de Ernest Hemingway. Nuevamente, igual a la literatura norteamericana del siglo XX. Este relato es muy interesante de Ernest Hemingway, por el cual ganó el premio Nobel, ¿no? En 1962. Pero sobre todo la idea del libro, ¿no? Fundamental es la paciencia y la frustración que tiene este pescador, ¿no? Que constantemente viaja para poder pescar, ¿no? Y bueno, en el momento en que logra pescar algo por fin, después de muchas semanas, varios días, su pesca es devorada por unos tiburones y bueno, nos muestra la frustración, la ira, ¿no? la tristeza, la impotencia del ser humano frente a muchas situaciones, que igual, bueno, en el caso de Hemingway, pues se basó en un marino cubano con el cual él efectuaba viajes, ¿no? Vivió mucho tiempo en Cuba, y bueno, él efectuaba viajes a Cuba y a Miami, y participaba en competencias, ¿no? De pesca, etc. Está basado en un capitán cubano, el personaje del libro, el personaje central. Pero bueno, ese es un libro que nos enseña un poco de la tolerancia a la frustración, a los problemas que podemos pasar a veces, ¿no? La desesperación que podemos sentir, la ira que podemos sentir muchas veces. Bien, 38, Rayuela, de Julio Cortázar. Bueno, pues ni qué decir de este grande de la literatura latinoamericana. Es un libro complicado en un inicio, un libro que debe leerse, trae incluso algunas instrucciones para cómo poder leerse. No prefiero no spoilearlas, creo que ustedes se den cuenta de ello, pero es un texto que, bueno, nos habla de una serie de personajes que son tan enigmáticos y emblemáticos como, por ejemplo, la maja, personaje que viene del texto, ¿no? Bueno, que incluso la cantidad de lugares que cita Julio Cortázar es impresionante, una memoria muy ávida. Y bueno, un dato en particular que a mí me gusta mucho de ese libro es la lista de música que menciona el libro, que incluso, bueno, les voy a dejar en la descripción del video, que incluso alguien la subió poniéndole jazzuela, ¿no? A la música, porque es literalmente jazz,
un jazz entre los principios del siglo XX a los años 40, ¿no? Uno de los iconos que tenía Julio Cortázar, que es Louis Armstrong, este gran trompetista, ¿no? Criollo de Nueva Orleans, uno de los fundadores también de un estilo, ¿no? De jazz, y bueno, es algo muy interesante para los amantes del jazz, como su servidor. Pues es un viaje fenomenal entre la cultura, la literatura y la música. Bien, eh, 37. La comedia de Dante Alighieri. ¿Por qué no digo la Divina? Bueno, el título de Divina se agregó años después de que murió Dante. Justamente fue Francesco Petrarca, otro escritor también florentino, el cual agregó el nombre de la Divina Comedia, pero la obra en sí es la Comedia de Dante Alighieri, la cual bueno, nos habla de este viaje que realiza Dante para poder salvar del infierno, no tal como tal el infierno, porque ese es el otro libro que sigue, sino del limbo y de una parte de castigo, ¿no? En el cual se encuentra Beatriz, una mujer a la que él amó, una de las pocas personas que él tuvo presentes como amores fundamentales en su vida, y para el cual, bueno, es guiado por el poeta romano Virgilio para dirigirse al inframundo, ¿no? Y liberar el alma de Beatriz. Aunque, bueno, la continuación efectivamente es el infierno, que es otro texto de él también, pero realmente el primero que escribió es la comedia, donde también recoge muchas de las impresiones que tenía Dante, pues sobre todo del papado, ¿no? Y del siglo, sobre todo de la imagen de la iglesia de Roma en el siglo XIII, una imagen que él recoge muy bien, de la cual, pues bueno, él toma muchas impresiones, ¿no? Y nos menciona, ¿no? La idea de los castigos, por ejemplo, la idea de los pecados capitales, que está muy presente en la obra, que es un referente importantísimo para quien quiera adentrarse en estos temas de los castigos, de la tortura medieval, etcétera, etcétera, pues es una obra fundamental. Número 36, el Ulises de James Joyce. Esta obra es de las más complicadas que se puedan leer, lo digo con anticipación, es una obra muy complicada, a mí me costó mucho trabajo entender el libro, aunque realmente, bueno, tanto trabajo me costó que por eso justamente lo valoro y creo que es un libro que nos enseña demasiado. No es otra cosa más que una adaptación de la historia de la Odisea de Homero, pero adaptada al Dublín, es decir, a la capital de Irlanda del siglo XIX, que hace de manera muy, muy bien construida James Joyce con su alter ego, ¿no? Que nos presenta en el texto, ¿no? Y bueno, es algo muy, muy interesante porque bueno, nos refiere como a la descripción vívida de la Irlanda decimonónica, una Irlanda que está pues en una evolución, ¿no? Pero sobre todo también en los momentos duros que tuvo la isla de Irlanda, particularmente por las hambrunas, por la falta de trabajo, por la migración y por la represión por parte del gobierno británico que tuvo durante mucho tiempo, ¿no? Y bueno, posteriormente en el siglo XX el surgimiento del ERI, o en español ERI, o de IRA, Irish Republican Army, el ejército republicano irlandés. Pero bueno, es una historia muy interesante que nos describe a fondo los barrios, los grandes canales, las grandes ciudades, ¿no? Pero sobre todo en este caso las grandes calles de lo que es la Dublín, ¿no? Del siglo XIX irlandesa. Muy, muy importante. Bueno, esos son, hasta aquí vamos en el número 36. Vamos al número 36. Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll. Bueno, este libro que, dicho sea de paso, pues es una de las historias más interesantes respecto a su conformación, a su representación como una obra literaria de este matemático ingeniero Lewis Carroll, que bueno, nos describe muy, muy a fondo algunas de las nociones que se tenían en la Inglaterra victoriana, pero sobre todo la idea de la imaginación y de cómo cuando somos niños tenemos una imaginación muy vívida, ¿no? Muy, muy grande, ¿no? De hecho, una vez yo lo mencionaba en clase, decía a los chicos que a esa edad somos todos poetas, somos todos paganos, ¿no? Luego ya uno se ocupa de achicarnos el alma, ¿no? Eso que llama crecimiento y desarrollo. Y este libro es muy fundamental para que los niños puedan darse una idea de la imaginación, de lo que hace la imaginación. Y bueno, ha sido una obra que bueno, es un referente de la literatura, ha sido adaptada a música. Hay una canción del grupo Jefferson Airplane de los años 60, ¿no? De 1968-67. Bueno, hace referencia a la historia. Es una canción de un grupo de rock de esa época. Bueno, también hace referencia al uso de drogas, ¿no? Como el LSD, que es una de las drogas más populares, la heroína, ¿no? Y la marihuana. Pero bueno, retoma algunos pasajes del libro de Alicia en el País de las Bien, 34. Orgullo y prejuicio de Jane Austen.
Bien, esta obra hoy en día yo diría que es un referente sobre todo para aquellos que están interesados en las luchas de género, sobre todo las mujeres que participan en movimientos de igualdad, sobre todo movimientos feministas. Les recomendaría mucho que leyeran un poco esta obra de Orgullo y Prejuicio de Jane Austen, donde justamente como mismo dice, ella tiene su orgullo, él tiene sus prejuicios, ¿no? Los personajes principales, y toda la tragedia que se enmascara en una familia, ¿no? Digamos que es digamos, la subida, la gracia, pero también la decadencia de las grandes familias aristócratas inglesas de finales del siglo XVIII a principios del siglo XIX. Es un referente importantísimo en la literatura inglesa. Bien, número 33, Los Miserables. Una, un librazo, ¿no? Simplemente me quito el sombrero ante esta obra de Víctor Hugo, ¿no? Donde, bueno, Víctor Hugo describe de una manera muy visceral, muy ejemplar, las características de la Francia del siglo XIX, de la Francia decimonónica, ¿no? Vemos a estos grandes personajes atados a las pasiones humanas, ¿no? Y el caso más evidente del personaje principal, Jean Valjean, a un ex prisionero, ¿no? Que acaba de ser liberado de trabajos forzados, ¿no? Después de casi 20 años de trabajos forzados, que bueno, va de una ciudad en otra, pero como es un rechazado, ¿okay? Por al ser un ex prisionero, bueno, trae una tarjeta de identificación que tiene que mostrar y que por tanto la gente lo, bueno, después llega a una pequeña abadía donde un abad, es decir, un sacerdote, lo recibe, ¿no? Y bueno, trata de ayudarle a enmendarse. No obstante, bueno, Valjean roba unos candelabros durante la noche y escapa. Es detenido por los gendarmes, por la policía, por la gendarmería francesa, y bueno, es llevado de regreso a ver al sacerdote para confirmar el robo. Y bueno, el sacerdote lo defiende diciendo que él se los había regalado. Entonces, ahí viene una de las partes más emblemáticas que me ha gustado, le dice, con estos candelabros compra tu vida, ¿no? Es decir, véase un hombre bueno, sea un hombre bueno. Esta penetración psicológica que podemos ver como la idea del cambio, ¿no? Un cambio que puede darse, la redención moral de un espíritu. Y creo que este libro lo representa muy bien. Sobre todo, bueno, nos describe también un poco el movimiento de la Revolución de 1830, el levantamiento republicano que hubo en París, que fue sofocado por el ejército, para, con la idea de derribar la monarquía y reinstaurar la república. Entonces es un ejemplo fundamental. Bien, 32. Crimen y castigo de Fyodor Dostoyevsky. Al igual, una obra fundamental que yo creo que, bueno, algo que comparten tres escritores que para mí son de mi gusto particular, que es Víctor Hugo, Fyodor Dostoyevsky y Charles Dickens en el caso del Reino Unido, bueno, es que comparten esta noción de construir personajes atormentados por pasiones, pero sobre todo personajes que buscan un cambio, ¿no? Una redención social, una redención moral. Y el caso del libro de Crimen y Castigo es el ejemplo más claro. Un libro donde, bueno, nos describe un asesinato, ¿no? De una prestamista, ¿no? Cometido por uno de los personajes que es Raskolnikov, el personaje principal, ¿no? Que, bueno, mata a una dependiente, una casera, ¿no? Para robarla. Después viene esta culpa, el sentimiento de culpa y moral, que hacen que se arrepiente y se entregue, ¿no? Como causante de la muerte de la anciana, y lo cual lo lleva a una estancia en prisión por 5 años, la cual el mismo Dostoyevsky en la vida real sufrió, ¿no? Al pertenecer al grupo Petrashevsky, que era un círculo de anarquistas, y que, bueno, fue encarcelado 5 años en Siberia, liberado a palabra, después bajo palabra, pero bueno, en la experiencia que nos describe Dostoyevsky en esta novela es de los principales puntos psicológicos que podemos observar. La relación fundamental de esta obra que yo, para mi particular mucho punto de vista es una de las, punto de vista, perdón, es una de las mejores de la literatura rusa del siglo. Bien, número 31, La Metamorfosis de Franz Kafka. Este libro que linda un poco también con la idea del surrealismo, con la idea de estas corrientes, ¿no? De este escritor checo, Kafka, ¿no? Que es muy buena, donde viene también la carta al padre, que es un documento donde Gregor Samsa, nuestro personaje principal, se despierta un día convertido en una cucaracha, ¿no? Es un texto muy interesante que nos presenta las ambivalencias culturales, transculturales que tienen, la representación, imaginación y la creación literaria que es el gran escritor checo, que es Franz Kafka. Bien, 30. Las mil y una noches. Es un cuento árabe. No existe una referencia exacta sobre quién lo escribió, por eso pongo el término cuento árabe, que mantiene algunos de los cuentos tradicionales, incluso, bueno, por ejemplo, el de Sherazada,
que de hecho es una de las que, bueno, uno de los cuentos más emblemáticos de esta mujer, que, bueno, es ofrecida como concubina a un sultán que, bueno, gustaba de escuchar historias, ¿no? Y cuando las mujeres que eran ofrecidas a él como concubinas no podían contar o continuar una historia larga, mandaba decapitarlas. Interesada empieza a contar una historia con la idea de alargarla tanto como le sea posible para permanecer viva. Entonces, es uno de los cuentos que ven ahí, al igual que Alibaba y los 40 ladrones, que también es otra de las historias buenísimas que vienen en ese texto, y también la más clásica que Disney ha inmortalizado, Aladdin, donde se presenta esta cuestión de los genios, de los jinn, como se les llama en el término árabe, que bueno, visto desde el punto de vista mitológico, son una especie de semidioses, son dioses que bueno, tienen la idea de poder modificar o cambiar el tiempo, los aspectos naturales o los recursos naturales, también pueden modificarlos, como por ejemplo el agua, el fuego, la tierra, de hecho son seres de castigo, incluso los jinn, los genios, ¿no? Como se presenta en el libro de las mil y una noches. Bien, 29. Las aventuras de Sherlock Holmes, de Arthur Conan Doyle. Librazos, para el quien quiera empezar con la novela negra, yo le recomendaría que empezara con esta obra. Donde, bueno, Arthur Conan Doyle nos presenta al típico arquetipo del detective, ¿no? Acompañado justamente de su segundo y de su compañero de vida, que en este caso es el doctor John Watson, ¿no? Sherlock Holmes, que es este detective de la calle Baker, donde viven ellos dos, bueno, donde nos presentan una serie de casos muy emblemáticos, donde Holmes usa su ingenio, pero sobre todo su método deductivo para poder resolver los casos, donde incluso tiene una especie de columna en el periódico que es la ciencia de la deducción, donde le explica la naturaleza empírica deductiva de los casos que tiene que lidiar. Bueno, nos hace apreciar los detalles. Cabe destacar un pequeño dato que, bueno, Arthur Conan Doyle se inspiró en uno de sus profesores de la Universidad de Edimburgo cuando él estudió medicina, el doctor Joseph Bell, que decía que era un médico que podía incluso detectar si un hombre era alcohólico con simplemente verlo una sola vez de pies a cabeza. Una idea muy interesante, la cual Arthur Conan Doyle años después llevó a la práctica, ¿no? Poniendo el personaje, o creando en este caso el personaje de Sherlock Holmes, que el cual también tiene su enemigo, que es el profesor Moriarty, que es el Napoleón del crimen, que es como conocido en el libro. Y bueno, es un texto que yo recomiendo ampliamente también, uno de mis libros favoritos. Número 28. Don Quijote de la Mancha. Miguel Cervantes de Saavedra, el ingenioso Quijote de la Mancha. Bueno, no tengo palabras para describir esta obra, que es el referente de la literatura hispanoamericana, y el cual, pues bueno, marcó a las generaciones como la de mis padres, y a generaciones incluso previas a la de mis padres, que bueno, crecieron con esta novela, crecieron con este libro emblemático, generacional, incluso, ¿no? Que ha sido, aparte de la Biblia, es uno de los libros más traducidos en muchos idiomas, más adaptado, editado, reeditado únicamente hablando, y que bueno, justamente del cual viene el arquetipo que hablábamos de la pareja de compañeros, el cual se puede ver primero, por primera vez en este libro, el personaje de Sancho, ¿no? Y el personaje de Alonso Quijano, que posteriormente se convierte en el Quijote de la Mancha, por la obsesión de no ver tantas novelas de caballería, con las cuales queda afectado psicológicamente, y bueno, empieza a crear un mundo imaginario en el cual él vive, literalmente, hasta bueno, la parte de la península de Barataria, donde al contrario, cuando Sancho es designado gobernador de las islas de la península de Barataria, que es una parte fenomenal del libro. De ahí más bien el Quijote actúa de manera sanchesca, y el que empieza a desvariar es Sancho, empieza a hablar un poco más quijotesco. Es un texto muy interesante, es uno de los referentes emblemáticos de la literatura hispanoamericana, el cual yo recomiendo que por lo menos deba leerse una vez en la vida. Y debe ser un libro de cabecera. Bien, vamos a hablar del 27. Cuentos de hadas de los hermanos Grimm. Bueno, creo que ya hemos hablado un poco de este texto en anteriores ocasiones. Particularmente, bueno, hemos hablado de él, sobre todo cuando hicimos el video de historia de los asesinos en serie, o la historia de los asesinos en serie, donde hablamos un poco sobre la participación de las leyendas medievales o las crónicas medievales como fuentes de historia o de fuentes de investigación. Esta parte, bueno, ya no me voy a detener mucho en eso, pero es muy emblemática decir que bueno, los cuentos de los hermanos Grimm son la primera adaptación que tenemos junto con los cuentos de Charles Perrault y junto con los cuentos de Hans Christian Andersen, de lo que en su momento fueron los cuentos, fueron las leyendas, las tradiciones orales de la Edad Media y de la Edad del Renacimiento, las cuales ellos volcaron a una versión infantil y la cual, bueno, perdura hasta nuestros días, de hecho de las cuales pues, bueno, han sido explotadas y adaptadas por compañías como Disney. Tenemos varios ejemplos, La Bella Durmiente, La Bella y la Bestia, etcétera, etcétera. Blancanieves, bueno, es un libro que también es obligado.
Bien, número 26, narraciones extraordinarias de Edgar Allan Poe. Este cuento que también, bueno, en donde vemos a la literatura gótica, uno de los principales iniciadores de la literatura gótica, con Horace Walpole, ¿no? Poe, en este caso Poe, es uno de los forjadores del estilo de la novela gótica, ¿no? Los elementos de misterio, los elementos de ciertos problemas psicológicos que nos presentan los personajes, particularmente en el caso de Poe, que sus personajes hablan por sí mismos, es decir, el narrador y el actor es el primero en hablar. Un libro buenísimo que contiene uno de los mayores poemas que ha producido la humanidad, en este caso Poe, que es para mí uno de los buenísimos, que recomendaría que los niños lo leyeran en tiempos de Día de Muertos o de Halloween, que es El Cuervo. Este gran poema que nos describe en la soledad, por ejemplo, la idea de la locura presente, ¿no? Los viejos amores. Pero bueno, número 25, La cabaña del tío Tom de Harry Beecher Stowe. Un texto clásico que nos habla, bueno, de una relación entre unos niños que son blancos, ¿no? Y de una familia de unos esclavos africanos o afroamericanos. Y bueno, son como parte de la familia para los niños y que los niños crecen justamente, ¿no? Pues viéndolos, ¿no? Digamos, en una relación no racial, sino incluso una relación incluso hasta familiar o personal. Y nos describe muy bien cómo eran vistos los esclavos africanos, ¿no? Los esclavos afroamericanos en ese momento, cómo eran vistos, cómo eran tratados, cómo se interactuaba con ellos. En un momento en que América está en una crisis racial, justamente como previo a una guerra civil, a la guerra civil, donde bueno, cambia el orden de la sociedad norteamericana, y donde los afroamericanos pues, son los actores emergentes, ¿no? En este debate político racial. Bien, Frankenstein de Mary Shelley, o el Prometeo moderno, como dice también el libro, esta obra fundamental también para poder entender los efectos que tiene la cuestión de la ciencia, la medicina y la moralidad. Donde bueno, vemos a este monstruo construido, ¿no? Donde incluso plantea dilemas morales muy interesantes. Y por ejemplo, una parte que a mí me gusta mucho, menciona, le pregunta Frankenstein al doctor, si tú me diste la vida, le dice, y luego me abandonaste, no me enseñaste a diferenciar el bien del mal. ¿Quiénes son las personas de las que estoy hecho? Gente buena, gente mala. ¿Qué puedo hacer? ¿Por qué me creaste? Preguntas existenciales que al final tratan de responder la pregunta que todos tenemos. ¿Quiénes somos y a dónde vamos? Creo que es una obra fundamental y bueno, una de las referencias es que justamente Mary Shelley se inspira en el mito griego de Prometeo, este gran titán que había sido apresado por los dioses por compartir el fuego con los seres humanos y el cual, bueno, se le castiga encadenándolo al volcán en el Cáucaso, a un volcán en el Cáucaso, donde, bueno, cada noche un buitre le comía el hígado y, bueno, se le volvía a reformar y por la mañana era nuevamente atacado. Digo, pues para la eternidad, hasta que bueno, Hércules en uno de sus viajes se apiada de Prometeo y lo libera matando a los buitres. Es un relato muy interesante y donde el cual Mary Shelley basó este mito griego para crear el Prometeo moderno o Frankenstein. Bien, Pedro Páramo, número 23. Pedro Páramo de Juan Cruz. En sí es una obra muy interesante, aunque una obra un poco confusa. Este hombre, Pedro Páramo, que viaja justamente bueno, no es el protagonista principal, sino más bien su hijo, que es el que viaja justamente a un pueblo en el estado de Jalisco, ¿no? A buscar a su padre, Pedro Páramo, como dice el libro. Pero se da cuenta de que es como, digamos, un misterio la vida de Juan. ¿Por qué? Porque Juan Rulfo, bueno, nos pone en ese contexto a Pedro Páramo, en la historia genealógica un poco que tiene el pueblo, ¿no? de Talpa, ¿no? En Jalisco. Y bueno, nos pone la reflexión, incluso si lo viéramos hoy en días modernos, es como ver la temporada 1 o 2 de Dark, de la serie de Netflix, es un poco similar, o incluso si lo pudiéramos comparar con Cien años de soledad, hay una relación también entre los miembros de la familia del pueblo de Macondo, ¿no? Que lo que hace Gabriel García Márquez tiene muchos paralelismos con lo que nos presenta también en esta novela Pedro Páramo, en este caso Juan Rulfo, de Pedro Páramo, y es muy interesante por la idea que existe, ¿no? Sobre todo por los problemas que nos pone Pedro Páramo, Pedro Juan Rulfo en esa novela, donde vemos, por ejemplo, las condiciones que pasaron durante, antes y después de la Revolución Mexicana y los efectos que tuvo la lucha a nivel local en estos pueblos, que bueno, en sí no fueron un territorio obligado de la guerra, pero bueno, cómo se modificó la vida de los pobladores.
Bien, número 22. La guerra y la paz de Tolstoy. Este libro también de un escritor ruso, un hombre, por cierto, un aristócrata ruso, que bueno, nos detalla sobre todo lo que es un poco la vida y la muerte, sobre todo en el contexto de la ocupación francesa durante la guerra napoleónica contra Rusia en 1812, y bueno, la decadencia de las familias rusas aristócratas, ¿no? Algunas partidarias de Napoleón, otras todavía fieles al imperio ruso. Bueno, este conflicto, ¿no? Entre ciertos amantes, ¿no? Y ciertas personas que están de por medio en esta guerra, ¿no? Por eso el mismo nombre muy atinado, ¿no? La guerra y la paz de León Tolstoy. Bien, número 21. El Señor de los Anillos de J.R.R. Tolkien. John Ronald Tolkien es el nombre del autor. Es escritor nacido en Sudáfrica, en Bloemfontein, pero de origen inglés, de ascendencia inglesa, que bueno, nos presenta un universo muy complejo, donde bueno, existe la lucha entre el bien y el mal, ¿no? La lucha o la dicotomía entre el bien y el mal, y bueno, una serie de sucesos que pasan, que llevan a este anillo único forjado por Sauron, el señor oscuro de Mordor, en la tierra de Mordor. Bueno, trata de conquistar y dominar a los demás grupos que poblan la Tierra Media. Basado un poco también en la experiencia de las mitologías nórdicas y escandinavas, Tolkien nos presenta esta obra clásica y obligada para nosotros del Señor de los Anillos, donde bueno, existe cada uno de los grupos que tienen incluso hasta su lengua, como el Sindarin, o Sindarin, que es hablado por los elfos, también el Quenya, otro idioma también, que se habla tanto por otros grupos como los orcos o los enanos, en otras lenguas, incluso las runas antiguas que se utilizaban los pueblos nórdicos, son adaptadas también a la historia de Tolkien. Librazos, he dividido en 3 volúmenes: El Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo, El Señor de los Anillos, Las Dos Torres y El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey. Que bueno, un pequeño matiz es que bueno, el autor jamás simpatizó con la división del libro, aunque tuvo que hacerse por cuestiones económicas, por la editorial, que no iba a publicar un libro de más de 1000 hojas, por tanto decidió dividirlo en 3, aunque bueno, el único título que gustó al autor fue el de La Comunidad del Anillo. Muy bien. Número 20, El Lobo Estepario de Hermann Hesse. En este texto Hermann Hesse nos expone lo que yo llevaríamos una crisis existencial, las crisis existenciales que tiene a lo largo del libro Harry Haller, que es el personaje, ¿no? Digamos, el personaje creado por Hermann Hesse, ¿no? Y bueno, en este texto creo que algo fundamental es la idea de las crisis que podemos pasar en nuestra vida, como cualquier persona las ha pasado, pero sobre todo la crisis de la edad madura, cuando uno ya empieza a entrar en una edad adulta, cuando empieza a tener responsabilidades, a tener una familia, tener un trabajo, y bueno, todo lo que conlleva la responsabilidad de eso, y bueno, a veces el cansancio que puede surgir, y la insatisfacción o la infelicidad que puede traer. Es un libro muy emblemático para la filosofía y para crecer como personas. Bien, número 19, El Diario de Ana Frank. Bueno, esta crónica, ¿no? De esta niña austríaca, que bueno, a la vez es partícipe, pero a la vez es la escritora o autora de este texto, que bueno, ha llegado hasta nuestros días, ¿no? Como un libro que es una memoria de supervivencia, la que nos deja Ana Frank, que lamentablemente, bueno, nos describe la invasión, perdón, la anexión de Austria de Austria por parte de Alemania, y bueno, la posterior ocupación nazi, la transformación de Austria en un estado leal y fiel al nazismo, y bueno, la consecuencia de su familia, que al ser de ascendencia judía, bueno, pues tuvo que ser perseguida, proscrita y finalmente detenida. Y bueno, como ya sabemos, pues bueno, fue ejecutada su familia junto a ella en las cámaras de gas, en los campos de concentración durante la guerra. Bueno, pero es un libro que nos describe el día a día de esta chica, que es una memoria muy interesante, ¿no? Sobre todo si lo vemos desde el punto de vista histórico, nos ayuda a entender un poco la dimensión, ¿no? De esta frase que después algún momento pronunció Giulio Chucucci, que es un libro buenísimo, como reportaje del pie de la horca, donde dice: los que sobreviváis, no olvidéis, ¿no? Creo que el libro de Ana Frank contiene esa enseñanza, no olvidar nunca. Bien, número 18, Oliver Twist de Charles Dickens. Bueno, esta obra que nos describe este gran escritor inglés, ¿no? De la época victoriana, que bueno, nos describe el abuso, el robo, el maltrato a los niños que tienen, ¿no? Los abusos, la explotación de los infantil, la explotación sexual también, que bueno, siempre denunció toda su vida Charles Dickens, pero que en este libro bueno, toma el punto
tiene un huérfano llamado Oliver Twist, ¿no? Que bueno, es dado una adopción, que sea un albergue en un orfanato, posteriormente, bueno, es adoptado por una familia, bueno, hasta que después es secuestrado por unos ladrones, Fagin, que es uno de los antagonistas de la novela, que lo ponen a delinquir al niño. No obstante, bueno, eso no cambia el buen corazón que tiene Oliver, que trata de ser un niño bueno. Entonces, esta dicotomía entre el bien y el mal, pero sobre todo también la explotación infantil a la que está adecuada. Pero creo que lo más emblemático es como la condición de los personajes que nos pone Dickens. Casi le decía otra vez a una persona, como que nos dan ganas de llorar, ¿no? Por cómo nos describen, la posición y la descripción tan triste, ¿no? A veces en algunos casos. Bien, 17, Moby Dick de Herman Melville. Algo que nos dice esto es, bueno, lo que podemos hacer y los abusos que podemos cometer contra la naturaleza. Y cómo la venganza jamás resuelve las cosas. Es la historia del capitán Ahab, un capitán que bueno, trata de cazar a una ballena, ¿no? Que al final, bueno, termina matando a la ballena. Moby Dick justamente, pero bueno, Moby Dick también hunde el Peacock, que es el barco, ¿no? Del capitán Ahab, matándolo también a él y a su tripulación. Es decir, el costo que tienen las venganzas personales. Este texto nos enseña eso. Realmente nos enseña los efectos que tiene de tratar de siempre buscar vengarse, aunque signifique tu propia destrucción. Es un ejemplo muy claro en el libro de Moby Dick. Bien, 16. Cumbres borrascosas. Este texto también, bueno, muy emblemático de Emily Bronte, también una escritora inglesa que bueno, nos habla de los amoríos y los amoríos, pero sobre todo las aventuras que pueden tener algunas personas que no pertenecen a la misma clase social, ¿no? Y que bueno, la misma diferencia social los va a separar y bueno, después los va a reencontrar, ¿no? Pero en un escenario totalmente distinto, porque bueno, algunas personas van a buscar vengarse de las humillaciones, mientras que las otras, bueno, van a perder todo contacto de amor, ¿no? Y van a fomentar el sentimiento contrario, ¿no? De odio y de resentimiento. Entonces, es un libro muy emblemático, ¿no? También de Emily Bronte, ¿no? Lo describe muy bien lo que puede ser en su momento también los cruces que tenían antes las sociedades, ¿no? Donde bueno, grupos de un grupo social bajo se relacionaban con gente de clase alta y bueno, un amor que estaba condenado socialmente al fracaso. Ese es el ejemplo que nos da. Bien, número 15, Un mundo feliz de Aldous Huxley. Este texto que hoy en día, de hecho incluso estaba viendo que hace poco lo leí, bueno, que se va a presentar una serie adaptada a este libro, es un libro que escribe Aldous Huxley como una utopía o una distopía, ¿no? En un mundo donde, bueno, no existen ciertas cuestiones como, por ejemplo, la sexualidad, donde, bueno, y si existen son prohibidas, particularmente la sexualidad, la comida chatarra, el contacto humano, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, los estimulantes como los cigarrillos, el alcohol, las drogas, no tienen cabida en una sociedad que condena el uso de todo este tipo de estimulantes, ya sean físicos, ya sean químicos, y bueno, incluso la sexualidad es castigada, no existen relaciones sexuales, ¿no? Incluso, bueno, nos presenta el personaje de Linda Huxley, ¿no? Después hubo una adaptación de una película en 1996, me parece, ¿no? El Demoledor es la película, bueno, nos exponen el caso justamente de esas sociedades y el efecto que tienen las distopías, pero sobre todo el miedo que podemos tener a llegar a un mundo así, un mundo donde tu libertad de decidir está suprimida, ¿no? Y donde el Estado controla toda la voluntad y el pensamiento de los individuos. Es una novela emblemática. Que le sigo igual con ese número en el 14 con la de 1984, George Orwell, donde Orwell se va más al extremo, donde incluso nos mete la idea de que bueno, no se puede, está prohibido leer, porque leer incita al pensamiento y el pensamiento excita a la rebelión. Que está prohibido el pensamiento y por tanto existe este gran ojo que todo lo ve, que divide el concepto del Big Brother, del gran hermano, ojo, no viene de Televisa, viene de aquí este libro de George Orwell, que es un anagrama justamente, como él lo escribió en 1948, aunque el libro es 1984. Efectivamente nos habla de también esta distopía del control mental, sobre todo de la negación y lo más importante, de los efectos de un mundo sin libertad. Bien, número 13, El nombre de la rosa, de Humberto Eco. Esta novela fundamental para quien estudie también tanto teología como un poco también criminología, donde Humberto Eco mezcla de una manera ejemplar, las cuestiones de la lingüística, la filosofía, la historia medieval y la criminalidad. Nos presenta el personaje de Guillermo de Baskerville o Fray William de Baskerville, un sacerdote franciscano, el cual bueno, va a formar parte de un debate en una abadía en el norte de Italia,
y es ayudado por su novicio Atso, o su aprendiz, su discípulo Atso de Bel. Y bueno, en esta abadía ha habido una serie de asesinatos, donde bueno, Guillermo de Baskerville investigará los asesinatos que giran en torno a un libro que escribió supuestamente Aristóteles, que es el libro de la comedia. Una novela fundamental y bueno, es la única novela que yo he podido ver que se escribe no en odas, no en capítulos, no en cantos, sino en horas monásticas. Un dato muy interesante. Bien, número 12, El Anticristo de Friedrich Nietzsche. Nietzsche nos presenta en este texto, este gran filósofo alemán existencialista, una obra en la que bueno, él discrepa de la creación humana, sobre todo de las deidades como Dios en este caso. Pero bueno, Nietzsche nos explica que el hombre del siglo XX o el hombre moderno, en este caso, el hombre del siglo XX, el hombre moderno, es un ser gastado, es un ser inútil, débil, ¿no? Que la religión lo ha doblegado, lo ha hecho un hombre esclavizado. Y bueno, nos presenta un mundo posible sin Dios. Es posible que exista un mundo. Y la frase típica que viene, bueno, si Dios no existiera, el hombre lo hubiera creado, que bueno, se lo tomaba antes, esa idea. Pero efectivamente Nietzsche nos pone como la religión ha idiotizado a las personas, ha esclavizado a la religión. La moral se ha convertido en algo muy importante, cosa que Nietzsche detesta en el inicio. Pero bueno, es una. Número 11 también, un libro filosófico, sobre la felicidad de Aristóteles. Bueno, Aristóteles nos expone la noción clara de qué es ser feliz, ¿no? No buscar la felicidad con trabajo, sino más bien lo que nos hace realmente felices. Y es una noción muy importante porque nosotros pensamos que trabajar lo que nos gusta nos hace felices. Para Aristóteles diría que sí, pero ¿qué más te hace feliz? No es la única parte de tu felicidad. La felicidad engloba otras cosas. Esta obra, que es un librito muy pequeño, que yo os recomiendo mucho, nos expone de una manera tan profunda que uno podría entender que la felicidad está presente en cada aspecto de nuestra vida. Debe estar presente en cada aspecto de nuestra vida. Bien, número 10, Hamlet, de William Shakespeare. Bueno, ya hemos hablado un poco de ese libro aquí, hace unos días subí una clase sobre el libro, por qué deberíamos leer Hamlet, pero bueno, no obstante, eso no quiere decir que no lo ponga en este top, como un libro recomendado para entender el pensamiento del bardo inmortal, pero sobre todo la idea que nos presenta el texto, ¿no? Los asesinatos, las traiciones, el incesto y la corrupción moral, que son el escenario fundamental de esta obra. Bien, número 9, Drácula de Bram Stoker. El gran relato arquetipo, que dio el paso a un arquetipo que son los vampiros, ¿no? La idea de este aristócrata rumano, este voivoda que nos presenta Bram Stoker, ¿no? Donde bueno, podemos ver los elementos de la novela gótica presentes. El conde Drácula, que bueno, invita a este agente de ventas, Jonathan Harker, ¿no? Que pase un tiempo en su castillo, al cual luego engaña y deja encerrado para viajar a Londres, a la Londres victoriana, y bueno, tomar posesión de la esposa de Jonathan Harker, de la cual se ha enamorado, que es Mina Harker. Y bueno, toda la odisea que viene al rescatar a Jonathan y posteriormente a Mina, o la aventura de todos los personajes que está presente y que nos describen muy bien las tradiciones de la Transilvania de ese momento, del Londres victoriano también. Y bueno, algo interesante a decir es que bueno, el autor jamás en su vida viajó a la Europa oriental. Todo lo hizo a través de sus precisiones que leyó, mitos, leyendas y algunos libros que consultó en la biblioteca de número 8, La Odisea de Homero. Bueno, como lo mencionaba antes, este libro es emblemático para mí. Igual nos expone la idea de la aventura, pero sobre todo también la responsabilidad que uno tiene como líder. Y bueno, el tiempo que puede pasar uno, incluso esa frase ha pasado en la historia, ¿no? Una odisea, fue toda una odisea. Porque todas las peripecias que nos describe el libro efectivamente son todas las experiencias de vida que va a tardar este gran héroe, que es el autor intelectual de la idea del caballo de Troya, con el cual vencieron a los troyanos durante el libro de la Ilíada, y que después de 10 años de guerra trata de regresar a su casa, en la isla de Ítaca. Pero bueno, al ofender a los dioses, estos hacen dificultuoso o dificultan el regreso de Ulises y su tripulación a la isla de Ítaca, donde lo espera su amada esposa Penélope, y para el cual pasan otros 10 años, es decir, 20 años fuera de su casa, para regresar a Ulises. Al final, bueno, regresa con una que otra pérdida moral, o sea, la pérdida de sus hombres, de su barco, el ser incluso hasta sometido a ciertos castigos por los dioses, ¿no? A pasar años incluso en otras islas, como por ejemplo con Calipso y con Circe, algunas de las representantes de las artes místicas representadas en la mitología, ¿no? Las ninfas, por ejemplo, y bueno, los castigos como por ejemplo Polifemo.
una obra fenomenal y fantástica. Bien, número 7, Demian de Hermann Hesse. Como lo hemos visto, Hermann Hesse lo mencionaba antes, el Lobo Estepario en el número 20. Bueno, Hermann Hesse a lo largo de su vida como escritor nos presenta las diferentes, digamos, fases o las diferentes etapas que les toca vivir a algunos seres humanos, en particular a los más tímidos, los más reservados. Y bueno, en este texto de Demian nos exponen a este niño que, bueno, busca justamente el despertar tanto sexual como un despertar psicológico, filosófico de la vida, cuando está entrando en una etapa tanto de la pubertad a la adolescencia, todos los cambios que se vienen encima, ¿no? Hay una frase emblemática que, bueno, el que quiere nacer tiene que romper el mundo, es decir, el que quiere nacer, quiere experimentar, tiene que salir a hacerlo. Es una idea muy clásica. Bien, número 6, 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Esta obra referente también de la literatura universal latinoamericana, bueno, de la literatura universal, pero particularmente de la literatura latinoamericana, perdón, es un referente muy importante debido a los elementos que presenta. Donde, bueno, sí, en sí se ha mencionado que Gabriel García Márquez fundó el realismo mágico. No es cierto, realmente empezó en Ecuador con los escritores ecuatorianos y un poco en Perú también, pero bueno, el máximo representante sí ha sido Gabriel García Márquez. Entonces, es un libro muy emblemático que nos presenta a José Arcadio Buendía y las relaciones que va a tener con su familia y con su esposa Úrsula, ¿no? Y el miedo que tienen. ¿Por qué? Porque son primos y se han casado y, bueno, tienen la idea de que sus hijos o sus descendientes van a nacer con colas de cerdos, ¿no? Por cometer incestos. Una novela muy emblemática y, como yo decía, la relaciona un poco con la novela de Pedro Páramo. Tienen ciertos paralelismos, a pesar de, bueno, una está ambientada en Colombia y la otra en el centro occidente de México. Pero no obstante, los elementos literarios están presentes. Es una novela fundamental. Bien. 5. Foreros y tumbas de Ernesto Sabato. Esta novela que, bueno, es tan emblemática que, bueno, incluso hay una otra novela que se ha publicado de manera individual, que es el famoso informe de ciegos o el reporte de los ciegos, este, digamos, este capítulo que se ha publicado muchas veces de manera individual, donde, bueno, los ciegos a los que hace referencia es una referencia al mal, es una referencia al mal que está viviendo en el siglo XX. Esta novela también, que, bueno, es una novela muy emblemática por las relaciones que nos pone, ¿no? Entre los personajes como Bruno, Martín, entre otros personajes que están muy atados con la vida del autor. Este gran físico fue Ernesto Sábato, que dejó la física para dedicarse a la literatura. Entonces, es una obra muy emblemática. Bien, número 4, y este es uno de mis más queridos libros, El Principito de Antoine Saint-Exupéry, que nos habla de este niño que viene de un asteroide, que viaja a lo largo del universo para conocerlo, y que el cual llega a la Tierra y se hace amigo de un aviador que está pasando por problemas técnicos, el cual tiene que descender con su avión para recuperarlo en el desierto del Sahara, y el cual conoce al Principito, ¿no? Este texto ha sido muy controversial porque la gente piensa que es un libro para los niños. Error. No es un texto recomendado para los niños. De hecho, si ustedes se lo dan a un niño, el niño no le va a gustar y no le va a entender. De hecho, podemos verlo en las primeras páginas donde el autor dedica el libro a los adultos. Porque es un libro que dedica a los adultos por la misma nostalgia que hablábamos antes con el caso de Proust, donde Antoine Saint-Exupéry nos expone la idea de crecer, y que como cuando vamos creciendo, vamos perdiendo la imaginación. Crecer nos hace tomar responsabilidades, nos hace casarnos, nos hace tener una familia, trabajar, y nos concentramos en vivir para trabajar que vivir para soñar y para imaginar. Entonces, creo que esta obra es una de las obras que tiene que leerse por lo menos una vez en la vida. Esto tiene una de las frases que a mí me ha gustado mayormente en mi vida, que ha guiado mi vida, y que es una frase que yo recuerdo con mucho cariño. Viene en el capítulo 21, que dice: solo es una frase que viene en este capítulo que menciona como la idea de, de la igualdad, pero sobre todo la idea del pensamiento, pero sobre todo la idea de separar las pasiones. Y dice: solo con el corazón se puede ver con claridad. Lo esencial es invisible a los ojos. Bien. Número 3, El Hobbit, de J.R. Tolkien. Al igual que, bueno, en el anterior número que hablamos del Señor de los Anillos, este libro, que es un libro también muy emblemático, el número 21 de los Anillos,
este texto que también es muy emblemático, ¿no? Es un texto que nos habla sobre la cuestión de, bueno, cómo, yo creo que la reflexión personal del joven, y esto es una opinión personal, es que está marcado para enseñarnos los viajes que hacemos para probarnos a nosotros mismos. Siempre he pensado que es eso. Los viajes que hacemos nos dan la oportunidad de probarnos a nosotros. Y bueno, este libro que originalmente fue un libro escrito para dormir a los hijos de Tolkien, justamente lo escribió para un cuento de cama. Es un cuento que bueno, nos ha abierto las puertas al mundo de la Tierra Media al emocionante mundo de los hobbits. Y bueno, yo creo que es un libro emblemático, un libro que deberíamos de leer siempre, ¿no? Yo creo que la aventura nos ayuda, ¿no? Y bueno, es una parte muy importante, ¿no? La aventura es la que nos hace crecer. Bien, número 2, La Isla del Tesoro, Robert Louis Stevenson. Aquí me tomé la libertad de poner este libro en este top, en este punto, porque bueno, es un libro que a mí me marcó demasiado. Y que bueno, además es el libro favorito de mi madre. El libro bueno, mi madre me dio a leer a mí cuando yo tenía 9 años, 10, 9 años. Y bueno, desde la primera vez que lo leí, me encantó la historia de piratas, me encantó, me atrapó. Y bueno, lo he leído varias veces en mi vida, todavía lo sigo leyendo. Pero bueno, es un libro que incita a la imaginación también, pero sobre todo que nos describe, eh, sobre todo el tiempo a crecer, ¿no? El tiempo de, bueno, de Jim Hawkins, que es el niño del relato, está entre la dicotomía de ser una buena persona o unirse a los piratas, dejar sus principios morales y abrazar uno de sus ideales, ¿no? De salir a la mar, ¿no? Y con los piratas, con el famoso John Silver, que es uno de los principales personajes. Es un libro que yo recomiendo al 100% para leerlo con una familia. Es un libro familiar. Y bueno, el número uno y el último, El extranjero de Albert Camus. Albert Camus en español, que es este filósofo existencialista francés, que bueno, es un libro que igual marcó mi tiempo en la universidad, como universitario, lo leí a los 19 años, y que es un libro que bueno, a mí me ha dado el camino a seguir, es decir, la idea de las decisiones, pero sobre todo también lo que dicen sus páginas. Es un libro que enseña que a veces es más difícil vivir que morir o que matarse, ¿no? Es más difícil la vida. La toma de decisiones, la toma de responsabilidades es mucho más difícil. Pero bueno, son una muestra de unos libros que, bueno, en mi particular punto de vista y desde mi particular opinión, son recomendaciones que yo les hago a ustedes. Espero les sean útiles y les sirvan. Bueno, en la descripción del video les dejaré la lista completa que acabo de poner aquí, pues si alguien tiene la idea de buscarlos y pueda ser más fácil. Bueno, me despido de ustedes y como siempre les deseo lo mejor. Recordándoles que